Hola, bienvenidos a nuestro podcast donde hablamos sobre psicología y conducta desde una perspectiva evolutiva. Así es. Exacto. Muchas veces pensamos que la conducta es algo simple, como hablar, comer, dormir, pero en realidad implica muchas más cosas. La interacción de todo el organismo con su ambiente. Y para arrancar, es una aclaración muy importante, es que el cerebro no es el que piensa directamente. Así es, realmente lo que el cerebro hace es posibilitar la conducta, no producirla por sí solo. Sabemos que la conducta siempre va a surgir de una interacción entre el organismo y el ambiente o pues su entorno en general, y no olvidemos que también influye mucho el aprendizaje. Para que una conducta esté relativamente permanente, siempre va a ocurrir gracias a la experiencia. Claro, es que llegó este man en 1913 y dijo, la conducta es lo observable, todo como un movimiento muscular, ¿sí? Ajá. Ok. ¿Ese man te refieres a Watson? Porque Ajá, sí, sí. yo lo había escuchado. Él creo que quería que la psicología fuera una ciencia experimental, como objetiva. Él se centraba más en que fuera medible. Exacto, y no olvidemos que tuvo también un enfoque dualista, es decir, separó la mente, se relacionaba pues con la filosofía, con el psicoanálisis y con lo cognitivo del cuerpo, que obviamente era lo que podíamos observar. Y después llegó Skinner, que él va más allá de Watson, el que dijo, los procesos mentales también son conducta. Entonces, porque interactúan con el organismo y el ambiente. Ok. Si no estoy mal, me acuerdo que Skinner, él definía que la conducta podía ser pública y también privada. Para él la conducta pública era cuando era observable por todos, es decir, cuando un profesor le habla a todos sus alumnos. O también podría ser privada, es decir, este mismo profesor está pensando en su mente que quiere almorzar. Esa no es observada por todos. Lo más interesante que me pareció de Skinner es que él no se preocupaba tanto por si la conducta era privada o pública, él más bien se preocupaba por la interacción. Ajá, ahí está el punto, la interacción siempre va a ser dinámica, continua y cambiante, desde que nacemos, desde que el bebé empieza a tener sensaciones hasta que crece y llega a la vida adulta. Sí. Pero mire que ninguna conducta es vacía, o sea, estos tienen tres factores biológicos, esperen los leo, que uno es lo biológico, que es como la historia evolutiva de la especie, que sería la filogenia, que son predisposiciones biológicas, maduración y personalidad. La segunda sería ese aprendizaje, como la historia del individuo, que sería ontogenia, que va a aprendizajes, experiencias de la vida, la historia cultural y el conocimiento compartido. Y la otra sería el ambiente, esto, que son los estímulos, ya sean públicos o privados, que rodean el organismo. Ok, y si no estoy mal, eso también se refiere a lo que nosotros llamamos como los estados disposicionales, que son tendencias genéticas o congénitas o básicamente adquiridas que afectan cómo nosotros respondemos a estos estímulos. Así es. En resumen, todo comportamiento tiene un grado de ser histórico, es decir, tiene raíces tanto biológicas como biografía del individuo y un contexto cultural, es decir, pues todo lo social, todo lo que lo rodea. Sí. Pues es importante aclarar que pues la biología pesa en poner restricciones, pero no lo es todo. Gracias a eso es importante tener en cuenta la historia del individuo, la cultura y el ambiente que modula esa conducta. Ok, con base en eso quiero profundizar en que además la biología no solo se reduce a la neurociencia. La biología, la genética, la epigenética y el aprendizaje son muy importantes en cómo nosotros nos moldeamos para responder y cómo todo nos afecta en nuestro ambiente. Por eso mismo hablamos de predisposiciones y nunca de determinismos absolutos, porque el contexto siempre va a ser importante. Okay. Y ahora quiero cambiársela. En el análisis conductual distinguimos dos grandes clases de respuesta, que son las respondientes y las operantes. Bueno, empecemos con esas respondientes, que son como las reacciones automáticas a autoestímulos, como las reacciones emocionales, reflejas o fisiológicas. Esos reflejos que tú tienes cuando yo te pego y tú parpadeas son reflejos, que son posibilitadas por sistemas como el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino y los sentidos. La operante sería más que todo esa conducta que opera sobre el ambiente y produce un efecto, una que disminuye y una que aumenta. Ok, interesante que acá mismo entra la famosa fórmula ABC. A es el estímulo antecedente, B es la conducta y C es la consecuencia. Para entenderlo mejor, utilicemos un ejemplo. Hay ruido en clase, ese sería el estímulo antecedente. Un estudiante pide silencio, esa sería la conducta de este estudiante. Y C sería la consecuencia, es decir, el ruido aparece. Esa consecuencia también refuerza la conducta del estudiante al pedir silencio.
Y no olvidemos la importancia de los tipos de estímulos, que recordemos son apetitivos y aversivos. Por el lado de los apetitivos, lo que podríamos asociar con lo bueno, es decir, lo que queremos mantener cerca o alcanzar, tener. Por ejemplo, la comida, que buscamos comer, ¿no? Obviamente. Y los aversivos, que podríamos ya asociarlo a algo más negativo, es decir, lo que queremos mantener alejado, lo que queremos evitar, por ejemplo, ruidos fuertes o un alimento en descomposición. Estos también pueden ser incondicionados, es decir, primarios, lo que quiere decirnos que están ligados directamente a la evolución, o condicionados, es decir, secundarios, que son los que hemos aprendido con la experiencia. Sí, mira que aquí entra algo muy importante, que son las emociones. Y estas emociones pues son conductas y que cumplen una función adaptativa. Esto ya tiene una historia. Aquí entra algo claro, que esas emociones, según no me acuerdo el nombre, Randolph Ness. Las reacciones son emocionales y tienen una base evolutiva. Funcionan como respuestas ante estímulos, espérense. Funcionan como respuestas adaptativas frente a amenazas u oportunidades. Ok, yo creo, había escuchado mucho de él, y es que, por ejemplo, él dice que ante una amenaza aparece el miedo, la ira, la tristeza, mientras que ante una oportunidad surgen emociones como la alegría, el deseo y el enamoramiento. Ok, ¿y tú por qué crees que es importante sentir el miedo? No sé. Qué buena pregunta. De lo que yo había leído de este autor, que me parece súper interesante, él toca la teoría de la teoría evolutiva. Lo que básicamente él dice es que nuestras emociones no son caprichos del cuerpo, como que no pasan solo porque sí, sino que son programas diseñados a partir de la selección natural. Por ejemplo, el miedo puede aparecer de varias formas. Puede aparecer el miedo a depredadores, a perder a alguien que amas, apoyo social, o incluso el miedo a enfermar. Entonces sirven un propósito. Por ejemplo, cada uno nos protege de un peligro específico. La tristeza y la felicidad, aunque nosotros lo pensamos como bueno, también cumplen un papel. La felicidad, por ejemplo, nos anima a invertir energía en ciertas relaciones, en que las relaciones de amor nosotros los llevemos a mejores, como que nos afecten mejor en la vida. Nosotros el miedo también nos vuelve más cautelosos y básicamente es para protegernos de varios peligros. Y existen también las emociones sociales, como por ejemplo la ira evita que nos exploten o nos pasen por encima, la culpa nos ayuda a reparar esas relaciones, y incluso esos sentimientos dolorosos que para nosotros los llamamos así, que tanto quisiéramos eliminar, pues todos en realidad existen por muy buenas razones y no son fallas, no son como defensas o como consecuencias de algo ilógico, sino que son defensas que alguna vez nosotros tuvimos para aumentar nuestras posibilidades de sobrevivir. Bueno, ahora tengamos en cuenta que todo este proceso de las emociones y todo sigue una secuencia. Primero tenemos el evento ambiental, lo que hace que exista una activación fisiológica, después que haya una configuración reactiva y por último que exista la conducta manifiesta. Esta secuencia puede ocurrir incluso frente a falsas alarmas, que nos lleva a entender esto un poco mejor con la teoría del desajuste evolutivo, lo que quiere decir que, esta teoría nos quiere como indicar que nuestras emociones surgieron en un contexto ecológico, es decir, para que tengamos una supervivencia exitosa. Sin embargo, pues hoy en día sabemos que vivimos en un entorno cultural muy diferente y por eso a veces tenemos reacciones a falsas alarmas. Por ejemplo, sentir mucha ansiedad frente a un examen de la universidad o situaciones como estas. Entonces, después de toda esta charla que acabamos de hacer, ¿qué nos queda claro? Bueno, a mí me queda claro que básicamente la conducta es la interacción de todo un organismo a todo su ambiente, y que esto es, ya sea pública o sea privada, está moldeada por la biología, la cultura y el aprendizaje. Sí. Claro, y no olvidemos que el comportamiento, incluso cosas como pensar o soñar, es histórico porque responde a la mezcla entre la biología, el aprendizaje y obviamente la cultura y lo social. Bueno, en conclusión, toda conducta es significativa, o como diría Skinner, los procesos mentales también son conducta y por eso son objeto de investigación científica. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Gracias.